Para la clase de Ciencias de la Comunicación 1 de plantel 16, quinto B turno vespertino, voy a trabajar los siguientes elementos. También la Constitución del 57, de 1857, obligaba, en buena medida, a quitarle todas las propiedades que la Iglesia Católica tenía. Bien, alumnos, esta semana van a tener que trabajar con lo que viene siendo el nombre del bloque, tipos de comunicación. Y este tipo de comunicación tiene que ver con lo que es la comunicación personal, colectiva y masiva, interpersonal e interpersonal, unilateral e indirecta, formal e informal y verbal y no verbal. Y las habilidades es que ustedes identifiquen los tipos de interacción y analicen las interacciones comunicativas. El aprendizaje esperado tiene que ver con la ejemplificación, los tipos de comunicación y sus interacciones, reflexionando sobre sus características y funciones con el fin de favorecer la comunicación asertiva dentro de su contexto. Bien, como literatura de apoyo, que para los que no tienen libro de texto de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Vamos a ver los tipos de comunicación. Estamos hablando de bloque número 3 y dentro del libro de texto del bloque número 3 traemos lo que viene siendo la comunicación y sus interacciones. Entonces, dentro de la comunicación y sus interacciones, hablamos de que la comunicación es humana y que tiene como objeto de estudio las diversas disciplinas y como son lingüística, que define la comunicación como un proceso de transferencia de información entre un emisor y un receptor a través del habla, la escritura o los gestos. Para los sociólogos es toda forma de relación social que implica un conocimiento compartido y es una característica de la humanidad. Algunos comunicólogos representantes de la corriente o de la escuela de Palo Alto, surgida en el Mental Research Institute en San Francisco, California, en 1959, como Paul Watzlawick y Janet David, Don B. Jackson, puntualizan que hay condiciones para la comunicación. La primera es que es imposible es imposible no comunicar, por lo que es un sistema dado. Todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás. En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido semántico, hay aspectos relacionales entre emisores y receptores. La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes y toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participen en ella respectivamente. Según la comunicóloga española Marta Rizo García, toda interacción se fundamenta en una relación de comunicación. La comunicación puede concebirse como la interacción mediante la gran parte de los seres vivos adaptan sus conductas frente al entorno. En el caso de los seres humanos se adapta al mundo de las relaciones humanas y de los vínculos establecidos y por establecer con los demás. El proceso de la comunicación está presente en toda la vida social, en tanto constituye una actividad humana. Así, la interacción comunicativa es un proceso en que dos sujetos intercambian discursos mediante el lenguaje e interactúan de forma recíproca. En este hecho hay también un proceso de socialización, pues no solo se comunica un mensaje, también se construye un diálogo y se toma un lugar como miembro de la sociedad. En suma, cuando hablamos con otras personas y nuestras palabras conllevan un significado, podemos afirmar que existe una interacción comunicativa. Los seres humanos establecemos relaciones con los demás por medio de interacciones que pueden concebirse como procesos sociales. Esto vendría siendo la parte de la temática de la comunicación y sus interacciones. Entonces, yo les comento rápidamente que dentro de la literatura de apoyo también viene lo que son los tipos de comunicación.
instrucción en las escuelas públicas de carácter público. Y hablamos que la comunicación suele ser directa. En este país, en una escuela, repito, en una escuela de carácter público, y por eso es importante la historia. La historia nos sirve para explicar por qué pasó esto. Híjole, pensé que lo iba a poder configurar un bloque de navegación. Bueno. La comunicación puede ser directa o indirecta. Directa en el modo en que es el modo de la comunicación humana. Se da a través del lenguaje natural, es inmediata, es una producción de mensajes por parte del emisor, la interpretación o la compresión del mismo por parte del receptor, y que es simultánea y se produce mediante la relación interpersonal, es decir, que la comunicación directa se realiza de forma inmediata, sin intermediarios, cara a cara. Pues las características que tiene la comunicación directa. La comunicación indirecta es a través de una herramienta o de un instrumento en donde el emisor y el receptor no están a distancia. Y bueno, el receptor capta de alguna manera o interpreta el mensaje que construye el emisor. Y se transmite a través de una distancia de espacio-tiempo. Es como ahorita, que yo les estoy entregando una serie de mensajes, pero que ¿cómo se llama? Estos mensajes que les estoy desarrollando o que les estoy generando, ustedes los pueden interpretar de diferente manera si es que el proceso de comunicación para el desarrollo, la construcción del mensaje no es lo suficientemente claro. Bien, tenemos otro tipo de comunicación que viene siendo la comunicación unilateral y bilateral. Unilateral es cuando el emisor desarrolla un mensaje al receptor, pero este no obtiene respuesta. Así muy similar a lo que nos pasa en las sesiones de Meet, en donde yo estoy hablando, explicando y diciendo, y ustedes se quedan callados, en silencio, sin hablar, nada más contestan sí o no cuando yo les pregunto algo en específico. Y bueno, está la comunicación bilateral, en donde el emisor y el receptor intercambian sus papeles, intercambian puntos de vista. El emisor envía un mensaje al receptor y este responde, y también se podría llamar que hay una retroalimentación. Dice también que la Constitución del 57 garantizaba libertades. El sistema de comunicación pública está integrada por los medios de comunicación masiva, como son la prensa, el cine, la radio, la televisión y el Internet, y su participación en la formación y transmisión de la cultura resulta determinante. Diariamente vemos televisión, navegamos por internet, escuchamos la radio, leemos periódico o algún otro medio impreso, y con esto nos hacemos participantes de esta enorme red llamada comunicación pública. Estos mensajes viajan a través de los medios de comunicación. Y bueno, en este caso, el emisor, quien produce el mensaje, hace llegar el mensaje a un gran número de personas por medio de la prensa, la radio, la televisión o el Internet, que están creados, diseñados, construidos, formados, estructurados con la finalidad de que, que su característica sea de que el mensaje sea público. El receptor no tiene posibilidad de dar respuesta al mensaje, es decir, no existe esta retroalimentación a menos que se maneje en un programa con un formato de radio que sea interactivo, o en la televisión o en el Internet. Entonces,
es, por supuesto, todos estos elementos. Los ejemplos de la comunicación pública, pues son la prensa, el radio, la televisión, el cine, el internet. Ahora, vamos a ver qué es la comunicación privada. Bueno, la comunicación privada la utilizamos cuando nosotros realizamos algún mensaje que solamente es para alguien en específico y que está determinado hacia un número específico de personas. Tiene como objetivo establecer una relación más conveniente entre los diferentes habitantes de este tipo de comunicación y se caracteriza por ser cerrada, personalizada, restringida, concreta y discreta. Dentro de estos tipos de comunicación hay una comunicación que se llama interpersonal, intrapersonal y grupal. ¿Cuál es esta comunicación intrapersonal? Es cuando tiene lugar el mensaje, la reflexión hacia sí mismo. Se desarrolla un proceso de introspección en donde hay un diálogo interno, hay una relación hacia sí mismos y, bueno, se desarrollan estos elementos. Está la comunicación interpersonal, que esta comunicación también le pueden llamar interindividual. Tiene lugar en forma directa entre dos personas, un grupo mayor, pero que no sea tan grande de personas físicamente, y están aproximadas y sí existe una retroalimentación. Los participantes son de dos o más personas físicamente próximas, como en una reunión, en una junta. Existe un solo foco de atención cognitiva visual, esto es una persona que está dirigiendo el mensaje y todos lo están siguiendo. Y la interacción se da mediante un intercambio de mensajes en el que los participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales, ya sea verbales o ya sea físicas. La interacción es totalmente cara a cara. El contexto interpersonal es en gran parte no estructurado, es decir, son rígidos con pocas reglas. Hay otro tipo de comunicación que es la comunicación grupal, y esta ocurre cuando hay un conjunto de personas que conforman una unidad prácticamente identificable. Esto es, que tienen los mismos objetivos y las mismas necesidades de comunicación o de entrar dentro del proceso de interpretación de un mensaje. Realizan transacciones de mensajes para la interacción, la convivencia y el desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus metas. Hay otro tipo de comunicación que es la comunicación colectiva y masiva. Bueno, la comunicación colectiva, no hay cambios de papeles de emisor y receptor, por lo tanto no se esperan respuestas dentro del mismo, es un solo sujeto con un grupo global de personas y no existe esta interactividad. El papel del emisor puede estar en una o varias personas para interpretar o codificar la información personal o institucional. Los mensajes son transmitidos a través de diversos medios como son la radio, la televisión, la prensa, revistas, las cartas circulares, y para ser recibidos y codificados por personas de una colectividad o grupo. Como receptor adquiere una información recibida que puede traducirse en la llamada opinión individualmente. Los miembros del grupo pueden enviar respuestas, pero estableciendo unos actos de comunicación que en este caso pueden ser interpersonales, por ejemplo, cartas, llamadas o entrevistas. La comunicación masiva es una comunicación de difusión de masas y recurre a la ayuda de la tecnología moderna bajo la forma de medios masivos. No debe confundirse la presencia de estos instrumentos con el proceso mismo. Los medios masivos son las diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo, y sus características son auditorios relativamente grandes, y se trata de un auditorio heterogéneo. Esto es, que la comunicación puede ser masiva, pero no es pública, sino que está determinada con ciertos objetivos. Estas son las dos temáticas
que vienen siendo las de esta semana, que es la comunicación y sus elementos o sus características interactivas y cómo se desarrollan y los tipos de comunicación. Y bueno, se les va a solicitar a ustedes, alumnos, que realicen la lectura de la página número 74. En la página número 74 habla precisamente de la comunicación y sus interacciones. Y con el fin de que reconozcan cuál es la interacción comunicativa. O sea, los alumnos deben de realizar una toma de notas sobre la lectura. Y hablamos que la interacción y la comunicación son muy importantes para el desarrollo social, para el desarrollo de la información, para adquirir más conocimientos, para desarrollar estos andamiajes metacognitivos que son muy importantes en su trayecto formativo como personas y como estudiantes de educación bachillerato, sobre todo aquellos que van a seguir una carrera profesional. Y pueden ustedes basarse en esta presentación, que es muy sencilla, para que ustedes puedan trabajar lo que viene siendo las interacciones comunicativas. Esta presentación que les comento, que es muy sencilla, ahorita la vamos a ver rápidamente y la vamos a procurar explicar para que ustedes puedan de alguna u otra manera trabajarla. Y nos hablan que es la interacción comunicativa, bueno, que puede haber una interacción comunicativa oral, que puede haber una interacción comunicativa no oral, puede ser escrita, que existen dos tipos de interacción comunicativa, como puede ser la pública y la privada, y que dentro de la interacción comunicativa oral privada, es cuando existe esta conversación o este diálogo y se centra en un determinado receptor que tiene características como tener elementos de emisor y receptor, que hay un contexto temático, que hay un emisor que conoce al receptor y que puede ver situaciones formales o informales. ¿Hay tipos de discursos utilizados? Sí, tenemos un discurso o un diálogo de persona a persona y otro que hay un indirecto, como cuando mandamos una serie de mensajes a través del WhatsApp y que cada quien, a final de cuentas, lo puede interpretar de diferente forma. ¿Por qué? Porque la comunicación no es total, no es global, entonces puede ser interpretado de diferente forma. Que hay una interacción comunicativa oral pública, que esta despierta el interés masivo, como cuando algún orador, algún político, el sacerdote toca temas que son de interés. Muchas veces pueden ser en un grupo de personas, puede ser a través de recursos electrónicos como la televisión, la radio, la internet, los debates, discursos públicos, etcétera. Y que como características es que tiene un emisor que dirige un mensaje a otros, que es de manera colectiva y en masa, no hay cercanía entre ellos. Que la relación que mantiene el emisor con el receptor puede ser totalmente asimétrica o simétrica. Simétrica, bueno, cuando hay una conferencia entre sus propios pares, y asimétrica, pues es cuando alguien se dirige hacia todo un grupo, una masa, a través de un recurso electrónico y que finalmente no hay esa interacción ni física ni verbal. Que hay un contexto de interacción correspondiente a los temas de interés público, que hay un mensaje que se adecua al código, que tiene como característica tener un receptor colectivo y que este receptor colectivo muestra cierto tipo de interés. Que hay un tipo de canal que se utiliza, como en este caso la comunicación en masas, que utiliza la comunicación en masas y que pueden ser formales o informales dependiendo de la cercanía. Que hay diferentes tipos de discursos utilizados en este tipo de comunicación, como son los debates, los foros y los discursos. Y que bueno, estos son nada más algo muy, muy somero sobre lo que es la interacción comunicativa. Y siguiendo con las actividades, también les pido que ustedes realicen una lectura de análisis y sustracción de ideas sobre lo que son los tipos de interacción personal, colectiva y masiva, interpersonal,
interpersonal, unilateral, bilateral, privada y pública, directa e indirecta, que pueden guiarse en la literatura que está aquí en la plataforma o pueden guiarse en las páginas del 75 a 77 de su libro de texto. Para poder abordar este tema, pues también pueden abordarse en esta presentación que les dejo, que habla sobre los tipos de comunicación, lo que es la comunicación directa e indirecta, les vienen explicadas las características de cada una, que es lo mismo que les expliqué en la literatura que viene en la plataforma. Y que con esta literatura tendrán que elaborar la actividad número 1 de la página 78. ¿A qué se refiere esta actividad? Bueno, esta actividad tiene que ver con una tabla muy sencilla, que es una tabla de doble cuadro, en donde una columna habla sobre la combinación que se puede dar en la comunicación directa unilateral privada, directa unilateral pública, directa recíproca privada, directa recíproca pública, indirecta recíproca privada, indirecta recíproca pública, indirecta recíproca privada, indirecta unilateral pública. Y que ustedes tendrán que colocar un ejemplo en esta tabla, que es la misma que les estoy colocando como ejemplo aquí. Y tienen que entregarla, pues a partir del cierre de la fecha es aunque dice 14 de mayo, ustedes saben que tienen que entregar sus actividades por semana. Como en este proceso no hay un desarrollo de interacción, ustedes nada más van a observar los contenidos que les estoy explicando y las actividades que tienen que realizar y que de qué página de su libro. Yo me despido agradeciéndoles y diciéndoles que son empezamos a las 5:20 y tratamos 30 minutos de clase. Entonces, espero que vean el video. Muchas gracias, muchachos. No, tienen hasta el día de